En esta ocasión te traemos las efemérides sobre los eventos astronómicos que tendrán lugar en el mes de enero del año 2021. Este mes está enmarcado por la cercanía del Sol y una de las lluvias de estrellas más importantes de todo el año. Si quieres saber más, quédate luego de ver nuestra intro. En el segundo día del año la Tierra llega a su perihelio. Acá te explicamos brevemente de qué se trata este fenómeno, pero lo ampliaremos mejor en próximos videos. Así que para que no te lo pierdas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. La distancia de la Tierra al Sol varía en el transcurso del año porque su órbita tiene una forma ligeramente ovalada, siguiendo un camino llamado elipse. En la práctica, esta variación es bastante leve, porque la órbita de la Tierra es casi circular. La Tierra completa una revolución alrededor de esta órbita de forma ovalada cada año, por lo que hace su aproximación más cercana al Sol aproximadamente el mismo día todos los años. En el 2021 sucede el 2 de enero. Técnicamente hablando, esto marca el momento en que el Sol aparece más grande en el cielo que en cualquier otra época del año, y cuando la Tierra recibe la mayor cantidad de radiación de él. Pero en la práctica, sin embargo, apenas se nota una diferencia del 3% entre la distancia de la Tierra al Sol. La órbita anual de la Tierra alrededor del sistema solar lo llevará a su punto más cercano al Sol a una distancia de 0.98 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, que son casi 150 millones de kilómetros. Algunos datos curiosos sobre el perihelio son: este año 2021 ocurre exactamente a las 8:50 de la mañana del día sábado 2 de enero. La Tierra se encontrará a 147 millones de kilómetros de distancia del Sol, o si lo vemos con respecto a la velocidad de la luz, esta tardaría en recorrer la distancia entre el Sol y la Tierra 8 minutos y 11 segundos, en comparación con los 8 minutos y 28 segundos que se demora en el afelio, que es el punto más alejado de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En el perihelio, la Tierra tiene una velocidad de traslación alrededor del Sol mayor que en cualquier otro punto de su órbita, viajando a unos 109.000 kilómetros por hora. ¿Lo sientes? Las fechas en que la Tierra alcanza los puntos extremos de su órbita no son fijas, debido a las variaciones en su excentricidad. En el año 1246, el solsticio de diciembre fue el mismo día en que la Tierra alcanzó su perihelio. Desde entonces, las fechas del perihelio y el afelio se han desplazado un día cada 58 años. A corto plazo, las fechas pueden variar hasta 2 días de un año a otro. Se estima que en el año 6430, más de 4000 años a partir de ahora, coincidirán el momento del perihelio y el equinoccio de marzo. La lluvia de meteoritos de las cuadrántidas llega a su pico máximo el día domingo 3 de enero. ¿Quieres saber cómo se producen las lluvias de estrellas? Ya sabes, suscripción y campanita. Las cuadrántidas están activas del 12 de diciembre al 12 de enero. Durante este periodo, habrá una posibilidad de ver meteoros cuadrántidas siempre que el punto radiante de la lluvia, en la constelación del Boyero, esté por encima del horizonte. El número de meteoros visibles aumentará cuanto más alto esté el punto radiante en el cielo. Visto desde Medellín y Colombia, el radiante no será visible antes de la 1:57 de cada noche, cuando se eleve sobre su horizonte oriental. Luego permanecerá activo hasta que amanezca alrededor de las 5:50. El punto radiante tiene su punto más alto en el cielo después del amanecer, por lo que es probable que la lluvia produzca sus mejores exhibiciones poco antes de la salida del Sol. La lluvia de estrellas de las cuadrántidas tiene una tasa de 120 meteoros por hora. Sin embargo, esto se calcula si se tiene un cielo completamente oscuro y el radiante directamente sobre nuestra cabeza. Las condiciones para Colombia no son las mejores,
pues el radiante no alcanza una gran altura sobre el cielo y para este año la Luna, en el momento del pico máximo, estará iluminada en un 81% en la constelación de Leo, interfiriendo en forma importante con la observación de esta lluvia y reduciendo su tasa estimada de observación de meteoros a 9.3 meteoros por hora. Las lluvias de meteoros surgen cuando la Tierra pasa a través de corrientes de escombros que quedan de cometas y asteroides al orbitar alrededor del Sol. Con el tiempo, estos escombros se distribuyen a lo largo de la órbita del objeto principal alrededor del sistema solar. En días determinados del año, la órbita de la Tierra atraviesa corrientes particularmente densas de los escombros, asociados con cometas o asteroides que han expulsado cantidades particularmente grandes de material sólido al espacio, y esto da lugar a una lluvia de meteoros anual. El cuerpo principal responsable de la creación de la lluvia de las cuadrántidas ha sido identificado como el asteroide 2003 EH1. La Luna llega a su fase de cuarto menguante o último cuarto el día miércoles 6 de enero. La constelación en la que se encontrará es la de Virgo, y la estrella más cercana que verá al sur de la Luna los días 6 y 7 es la estrella Éspica. Así como la Tierra tiene su punto más cercano al Sol en su órbita alrededor de este, la Luna también tiene un punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra, y lo denominamos perigeo. Este llega el día 9 de enero cuando la Luna se acerque a una distancia de 367.000 kilómetros de la Tierra. El mismo día 9 de enero, Mercurio estará en conjunción con el planeta Saturno, pero muy cerca del Sol, por lo que no es posible apreciar bien este evento. 2 días después, el 11 de enero, estará en conjunción con el planeta Júpiter. El día lunes 11 de enero, al amanecer y mirando hacia el oriente, la Luna se encontrará cerca al planeta Venus. 2 días después, el 13, llegará a su fase de luna nueva, mientras está en conjunción con Saturno y Júpiter. El día 14 estará en conjunción con el planeta Mercurio. Continuando con las fases de la Luna, el miércoles 20 de enero llega la fase de cuarto creciente en la constelación de Piscis. La estrella brillante y rojiza cerca de ella, en realidad no es una estrella. Se trata del planeta Marte con el que estará en conjunción al día siguiente. Muy cerca de ellos se encuentra también el planeta Urano. El día 21, la Luna se encuentra en su punto más alejado en su órbita alrededor de la Tierra, es decir, el apogeo, a 404.000 kilómetros de distancia. Mercurio alcanzará su mayor separación del Sol desde nuestro punto de vista en la Tierra y durante este ciclo de visión nocturna entre enero y febrero el día 23. Esto técnicamente lo denominamos elongación solar. Mercurio estará brillando intensamente con una magnitud de menos 0.7. Desde Colombia esta aparición no es la más prominente del año y puede ser difícil de observar, aunque alcanza una altitud de 18 grados sobre el horizonte al atardecer del 25 de enero de este año. Saturno pasará muy cerca del Sol en el cielo mientras se encuentra del lado más alejado del sistema solar con respecto a la Tierra, haciéndolo totalmente inobservable durante varias semanas, perdido en el resplandor del Sol. Como todos sabemos, por la última gran conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno, estos se encuentran aún cerca en el cielo y el día 28 es el turno de Júpiter en llegar a su conjunción con el Sol. La órbita de Mercurio de 88 días alrededor del Sol lo llevará a su punto más cercano a este, es decir, su perihelio, a una distancia de 0.31 unidades astronómicas.
A diferencia de la mayoría de los planetas, que siguen órbitas casi exactamente circulares, variando su distancia en un pequeño porcentaje, Mercurio tiene una órbita significativamente elíptica. Esta variación, de más del 50%, significa que su superficie recibe más del doble de energía del Sol en el perihelio en comparación con el afelio. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Vale la pena seguir viviendo esta pasión astronómica.